A las 11:51 de la noche, mi teléfono se iluminó como lo hace la verdad. Agudo despiadado. Un mensaje de mi madre. Estamos de acuerdo. Ya no eres parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Sin llamada, sin dudarlo. Solo un exiliado digital. Segundos después, mi hermana entendió el mensaje como si la traición fuera un deporte de equipo. No lloré. No pregunté por qué. Simplemente abrí mi computadora portátil, abrí cada factura, cada cuenta, cada pago que había hecho y comencé a hacer clic en cancelar. A las 03, su mundo empezó a parpadear en la oscuridad. Antes de contarte lo que pasó después, suscríbete al canal y dime desde dónde me escuchas, así sé que no soy el único que alguna vez ha tenido que apagar las luces de la familia. Cuando la pantalla se apagó, el silencio en mi apartamento se sintió más pesado que el de la ciudad afuera. El zumbido de la nevera, el débil tic-tac del reloj de pared, todo sonaba como testigos. Me quedé allí sentado, con la mano todavía sobre el teclado y el corazón firme de una manera que me asustó. Esta vez la ira no fue fuerte. Fue clínico. Durante años, había sido el inversor silencioso en su versión de familia. La hipoteca que nunca incumplió mi nombre. El seguro de coche que de alguna manera se renovó. Mi cuenta, cada factura atrasada, cada emergencia, cada llamada telefónica entre lágrimas que comenzaba con "solo necesitamos un poco de ayuda este mes", lo había cubierto. Me dije a mí mismo que era amor, responsabilidad, lo correcto. Ahora me di cuenta de que había sido una suscripción y yo pagaba la factura. Miré alrededor de mi apartamento. Todo estaba ordenado, etiquetado y codificado por colores. Mi mecanismo de afrontamiento. Después de una infancia transcurrida en el caos, construí orden a partir del ruido. Pero esta noche la orden se volvió en mi contra. Cada recibo cuidadosamente archivado, cada pago automático parecía un rastro en papel de mi propia credulidad. Solía pensar que el amor era resistencia. Que si me quedaba callada y seguía dando, eventualmente verían que valía la pena conservarme. Mi madre me había criado con sentimiento de culpa como si fuera una receta familiar. Se sirven porciones pequeñas con frecuencia. Mi hermana Kale era la niña de oro, ruidosa, encantadora, alérgica a las consecuencias. Papá había aprendido a sobrevivir manteniéndose fuera del radio de la explosión. Había aprendido a sobrevivir asegurándome de que no hubiera ninguno. Recuerdo la primera vez que pagué el impuesto a la propiedad. Estaban al borde de la ejecución hipotecaria y sus voces se quebraban por teléfono. Tenía 26 años y apenas pagaba mi alquiler, pero transferí el dinero sin dudarlo. Mamá me llamó su ángel de la guarda. Yo le creí. Luego vinieron los servicios públicos, el coche, la matrícula universitaria de Kale, $18,000 al año, 3 años seguidos. Es curioso cómo los ángeles siempre terminan pagando la cuenta en el infierno. Me froté los ojos, tratando de sentir arrepentimiento, pero solo había claridad. Esto no fue un colapso. Era un balance. No estaba perdiendo una familia. Estaba recogiendo pruebas. La última vez que los vi en persona fue en una cena dominical hace 6 meses. Mamá había corregido mi postura delante de todos. Kale se había jactado de su próximo viaje de negocios que yo sabía era una semana en un resort de playa. Papá había hecho una broma acerca de que yo era demasiado seria para quedarme con un hombre. Sonreí más allá del puré de papas y me tragué la verdad. Esa mesa había sido una sala de audiencias. Simplemente no me había dado cuenta de que estaba siendo juzgado. Ahora, sentado bajo el silencioso resplandor de mi computadora portátil, abrí una nueva hoja de cálculo. Fecha, monto, motivo, comprobante. Mis dedos se movieron como si ya conocieran el camino. Columna tras columna, iba reclamando años de respeto no remunerado. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana como en código Morse. En algún lugar, mi familia dormía profundamente, creyendo que finalmente había aceptado mi exilio. No tenían idea de que apenas estaba comenzando. Por la mañana,
Mi teléfono era un museo de llamadas perdidas. Papá, mamá, Kale, cada nombre brillaba como una reliquia de algo que solía importar. No respondí ni una sola. El silencio entre nosotros tenía peso ahora. Era una prueba. El primer mensaje que llegó ni siquiera era de mi madre. Era de Kela. Estás exagerando. Mamá no quiso decir eso de esa manera. ¿Podemos simplemente hablar? Hablar. Como si la palabra no hubiera sido envenenada hace años. Lo leí una vez, luego otra vez, y me di cuenta de que no había ni una sola disculpa en él, solo control envuelto en preocupación. Lo eliminé y volví a mi hoja de cálculo. Cada línea que llené fue un recuerdo convertido en matemáticas. El día exacto en que cubrí la matrícula de Kale, los cargos por sobregiro cuando papá pidió prestada mi tarjeta para gasolina, el mes en que me salté el alquiler para pagar sus impuestos a la propiedad. Cada dólar era una historia, y cada historia terminaba de la misma manera cuando yo limpiaba su caos. A las 9 de la mañana, mamá finalmente envió un correo electrónico. Ningún saludo ni disculpa, simplemente, necesitamos hablar sobre lo que has hecho. Has creado un desastre. Llámanos inmediatamente. Ni una palabra sobre lo que había dicho la noche anterior. Ninguna mención del exilio, solo una exigencia de retomar mi papel. Reparador, amortiguador, pacificador. Por primera vez lo vi claramente. La familia que pensé que estaba salvando nunca había querido salvarla. Querían una secretaria. Le respondí, estoy ocupado conciliando cuentas. Tú deberías hacer lo mismo. Luego presione enviar. El PH1 sonó al instante. Lo dejé zumbar hasta que se detuvo. Al mediodía, el pánico empezó a cundir. Un mensaje de texto de papá. ¿Puede explicar qué está pasando con los servicios públicos? Tu madre está perdiendo la cabeza. Otro de Kale. ¿Por qué haces esto? Estás arruinando todo. Arruinando todo. Como si mi silencio fuera el crimen, no su traición. Abrí mi aplicación bancaria, revisé años de transacciones y sentí que algo cambiaba. La culpa que tenía tatuada en los huesos comenzó a desvanecerse. Ahora no era ira. Fue precisión. Frío, deliberado, concentrado. A las 3 de la tarde, habían probado todas las tácticas: ira, súplica, nostalgia. Mamá incluso publicó una vaga actualización en Facebook. Algunas personas olvidan quién los crió una vez que empiezan a ganar dinero. El orgullo viene antes que la destrucción. Recibió 3 docenas de me gusta, la mayoría de familiares que no me habían hablado en años. No respondí, pero guardé una captura de pantalla. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó, no solo en las cuentas, sino en mí. Por primera vez entendí que el silencio podía ser una estrategia. A las 6 de la tarde llamé a Julia. Había sido mi amiga desde la universidad y ahora era abogada de derecho de familia especializada en herencias complicadas. Creo que estoy listo para dejar de hacer de contable, dije. Ella no pidió detalles, simplemente respondió, entonces empieza a documentar todo. Lo haremos oficial. Esa noche, revisé cada correo electrónico, cada pago, cada transferencia, los etiqueté y los archivé como evidencia. Cuanto más me organizaba, más ligero me sentía. A medianoche, mi bandeja de entrada parecía una sala de audiencias. Y por primera vez en mi vida, no era yo quien estaba siendo juzgado. Para la segunda noche, el silencio tenía ritmo. Del tipo que llega antes de que estalle una tormenta. Mi computadora portátil brillaba en la oscuridad. Cada pestaña es una puerta a años de gratitud no remunerada. Hipoteca, seguros, matrícula, impuestos. Habían construido su consuelo sobre mi silencio, y ya no tenía que pagar por su paz. A las 23 llamó Julia. ¿Todo listo? Cada recibo, dije, cada transferencia. Bien. Entonces no estás pidiendo ningún reembolso, Sofía. Lo estás haciendo cumplir. Ella me dijo exactamente qué escribir. Un aviso formal. Tranquilo, fáctico, letal.
Línea de asunto, saldos pendientes. Cuenta de la familia Johnson. Cuerpo. Este correo electrónico sirve como aviso formal de reembolso adeudado. Tiene 30 días para iniciar un plan de pago antes de que se emprendan acciones legales. Sin ira ni amenazas, solo la verdad en el lenguaje empresarial. Cuando presioné enviar, el silencio que siguió no estuvo vacío. Estaba vivo. 12 minutos después llegó la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Kela, estás loca. Estás arruinando a la familia. Me quedé mirando sus palabras, firme, indiferente. Cada mensaje sonaba igual. No se sorprendieron por lo que habían hecho. Se sorprendieron de que hubiera dejado de seguirles el juego. A las 12:03 de la mañana, mi teléfono comenzó a iluminarse como la escena de un crimen. Llamadas, mensajes de voz. El pánico había comenzado. Vuelve a encender las luces, gritó mamá en un mensaje de voz, con la voz entrecortada. Arreglaremos esto mañana. Pero el mañana ya había llegado y ellos eran los que estaban a oscuras. El correo electrónico de Julia apareció segundos después. Perfecto. Envíame todo. Presentaremos una carta de demanda por la mañana. Me recosté en mi silla y vi cómo el cursor parpadeaba sobre mi nombre, Sophia Johnson. Me di cuenta de cuántas veces había firmado ese nombre para ahorrarlos en cheques, arrendamientos, contratos. Cada firma había sido una promesa. Esta noche se convirtió en evidencia. A las 1 de la mañana, otro mensaje de Kale. ¿Crees que esto te hace fuerte? Eres un desalmado. Cruel. La palabra solía doler. Ahora parecía preciso o necesario. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años. Vertí agua en un vaso, con las manos firmes por primera vez en meses. Esto no fue una venganza. Fue contabilidad. Antes de cerrar sesión, abrí una última pestaña. La escritura de propiedad. Su casa, la que finalmente se jactaban de poseer, todavía estaba a mi nombre. Nunca había transferido el título por precaución, por instinto. Ahora ese instinto era poder. Al amanecer, Julia me había enviado el primer borrador del aviso legal para que lo revisara. Lo terminó con una línea que me hizo sonreír. Dijeron, estabas fuera de la familia. Hagámoslo oficial. Afuera, las luces de la calle se apagaron cuando amaneció. En el interior, mi computadora portátil brillaba con un tipo diferente de amanecer, del tipo hecho de hechos, números y retribución silenciosa. Por primera vez en mi vida no me sentí pequeña ni olvidada. Me sentí preciso. La mañana en que se enviaron las cartas, el mundo parecía normal. Se abren cafeterías, el tráfico zumba y la luz del sol trepa por las persianas. Pero dentro de mi apartamento, era como esperar un veredicto. Julia les había enviado el paquete de demanda a cada uno de ellos por correo certificado y correo electrónico, con cada recibo, cada dólar y cada firma adjunta. A las 9:12 de la mañana mi teléfono vibró. Papá nunca llamó primero. Cariño, comenzó, esa suavidad ensayada cubriendo cada sílaba. Esto se nos está yendo de las manos. Mantengamos esto en privado. Dejé que el silencio se prolongara hasta que él vaciló. Ya es privado, lo digo. Identificación. Finalmente está documentado. Inhaló profundamente. Estás enfermando a tu madre. No, dije con voz firme. Ella misma se enfermó. Simplemente dejé de pagar el medicamento. Hacer clic. Al mediodía, la publicación de mamá llegó a Facebook. Un muro de autocompasión envuelto en las escrituras. La criamos con amor y ahora se ha vuelto contra su propia familia por dinero. El orgullo viene antes que la destrucción. Debajo, tía Gina comentó, primero, comportamiento repugnante. Me daría vergüenza. Luego, por primera vez en años, aparecieron otros nombres. Primos, tíos, gente con la que apenas hablaba. Espera, ¿no cubrió ella tu casa después de la ejecución hipotecaria?
¿No es esa la chica de las matrículas? El hilo se abrió. Su historia se rompió. A las 13:46 llegó un correo electrónico de Julia. Asunto: descubrimiento adicional. Se adjuntó un PDF, capturas de pantalla, registros bancarios, fechas. La nota de Julia decía: confirmando el retiro de la herencia por $40,000. Las firmas no coinciden. Es probable que se trate de una falsificación. Lo leí 3 veces. La remodelación, la nueva cocina. La línea de tiempo se alineó perfectamente. Mi madre no acababa de vaciar mi cuenta bancaria. Había robado el fondo fiduciario de mi abuela y había firmado mi nombre para hacerlo. Por la noche, Julia ya había presentado una orden judicial. El tribunal congeló sus bienes antes de la cena. Esa noche, mis padres probaron todos los canales. Correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, todos repitiendo el mismo estribillo. Fue un malentendido. Te lo devolveremos. No arruines a la familia. La ironía me hizo reír a carcajadas. A las 20:32 sonó el timbre. Por la mirilla, mi madre, con los ojos enrojecidos, agarrando un sobre. Sofía susurró: por favor, lo estamos perdiendo todo. Haz algo por tu hermana. ¿Para qué? Le pregunté. Sus labios temblaron. Ella sigue siendo tu hermana. Abrí la puerta lo suficiente para entregarle el papel que ya estaba esperando en mi mesa. Una copia de la notificación de desalojo que Julia había presentado esa mañana. Recibirás la copia oficial en 7 días, le dije. Su rostro perdió el color. No lo harías. Ya lo hice. Ella me miró fijamente, buscando la versión antigua de su hija. Alcarracló Parduno financió. Esa versión desapareció. Adiós, mamá, dije y cerré la puerta. No la vi irse. Me quedé en silencio, respirando el fin de una era. A la tarde siguiente, el caos se desarrolló como un reloj. Los servicios públicos desconectados. El aviso de hipoteca llegó a su bandeja de entrada. Julia envió la confirmación: título asegurado, desalojo aprobado, notificación al tribunal testamentario. Luego vino la tormenta en línea. Otro post de mamá. Ella está demandando a sus padres. Estamos desconsolados. Esta vez, las respuestas no fueron simpatía. Tía Meredith, tranquila y objetiva, escribió una línea. ¿Te refieres al error donde falsificaste su firma? El hilo quedó muerto. Horas más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Código de área de Nueva York. Esta es Amy Patel de la oficina de sucesiones de Patterson y Lowe. La voz dijo: estamos manejando el patrimonio de su difunta abuela. Encontramos discrepancias en la lista de beneficiarios. Mi agar al mostrador. ¿Discrepancias? Sí, señorita Johnson. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma no coincide. La remodelación, los mostradores de mármol, cada pieza del rompecabezas se deslizó en su lugar. Gracias, dije. Por favor, envíe todo a mi abogado. A medianoche, Julia confirmó la denuncia: fraude de herencia. Otro congelamiento, otra capa de verdad. En los días siguientes, la historia se difundió silenciosamente entre la familia. Uno por uno, los familiares, primos de los que no había oído hablar en años, se acercaron. También nos pidieron prestado. Nunca le devolvieron el dinero a nadie. No estás loca, Sofía. Cada mensaje era un pequeño bote de rescate en una inundación en la que me había estado ahogando durante años. Cuando llegó el aviso oficial de la corte, Julia llamó. Intentarán contactarte nuevamente, advirtió. No interactúes, incluso si se disculpan. Hizo una pausa, especialmente si se disculpan. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada volvió a explotar. La nueva táctica de mamá fue el remordimiento. Te perdonamos. Por favor, perdónanos. El perdón como palanca. El truco más antiguo.
Reenvié el correo electrónico a Julia y archivé el hilo. Al final de la semana, la casa ya no era suya. La escritura, todavía a mi nombre, se vendió en unos días. Julia transfirió las ganancias a mi cuenta. Ver aparecer la línea de confirmación no se parecía en nada a una venganza. Se sentía como si estuviera en equilibrio. Kale lo intentó una vez más, un texto final. ¿Ganaste? Le respondí, nadie gana cuando la familia se endeuda. Luego silenció su número para siempre. Esa noche, afuera la ciudad parpadeó, firme, indiferente. Me senté junto a la ventana, la misma que alguna vez había reflejado cada noche de insomnio que pasé salvándolos. Ahora reflejaba algo nuevo. Yo solo pero sin cargas. En algún lugar estaban aprendiendo a vivir sin mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por permitírselo. Cuando el tribunal finalizó todo, las semanas habían transcurrido a un ritmo extraño y tranquilo. Julia me envió un breve correo electrónico. Caso resuelto. Acuerdo de pago firmado. Sucesión revertida. ¿Lo tienes claro? Claro. La palabra me pareció extraña. Sus cuentas fueron congeladas, su casa vendida, sus deudas legalmente ligadas a sus propios nombres por una vez. El silencio que solía atormentarme se había convertido en paz. Ya no me despertaba con llamadas de emergencia o simplemente con un favor más. Mis mañanas volvieron a ser mías. Compré un pequeño apartamento en el centro. Nada grandioso, solo paredes limpias, luz solar y ningún fantasma. Evan me ayudó a mudarme. No dijo mucho, solo me entregó una taza de café y sonrió como si entendiera a qué sabía la libertad. La primera noche allí, abrí mi vieja hoja de cálculo, en la que una vez había registrado cada dólar que había gastado en ellos. Me quedé mirando los números durante mucho tiempo y luego presioné eliminar. Verlo desaparecer no fue una pérdida. Se sintió como una liberación. Se corrió la voz de que mis padres estaban alquilando una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Kale trabajaba a tiempo parcial en un lugar que odiaba. No sentí satisfacción, solo distancia. Finalmente estaban viviendo la vida que habían construido sin que yo la sostuviera. Esa noche, por primera vez en años, dormí toda la mañana. Sin culpa, sin ruido, solo el constante y silencioso zumbido de una vida que finalmente me pertenecía. Un mes después visité la tumba de mi abuela. Dejé los tulipanes, sus favoritos, y susurré, «Ya está». El viento parecía una respuesta. La paz no es ruidosa. Es silencioso, estable y ganado. Si alguna vez has tenido que alejarte de las personas que te arruinaron, lo sabes. No estás solo. Y no eres cruel por elegir la paz. Si esta historia te impactó, explora la lista de reproducción sobre traición familiar para conocer más historias reales como la mía. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca el próximo capítulo.